Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Negocios Inteligentes. Mi nombre es Roberto Jaén y aquí mi socia Gabriela Santamaría. Tenemos un invitado de lujo, un invitado especial que me parece que es un loco. Es un loco porque en el mundo que estamos hoy, que a uno se le ocurra hacer una startup con la incertidumbre tan berraca que está viendo el mundo, hay que estar loco, pero es la locura que necesita el mundo. Hoy tenemos a Carlos Alvarado, uno de los socios fundadores y CEO de una startup que está dando de qué hablar en el ecosistema PropTech, no solo en Latinoamérica, sino especialmente Colombia, Retri. Carlos, bienvenido a este episodio de podcast. Esta es tu casa. Bueno, esta en verdad es mi casa, pero esta es tu casa. Bienvenido y cuéntanos, hey loco, en una palabra concisa, sencilla, porque a mí me han dicho aquí tras de cámara que tú eres un buen comunicador. ¿Quién es Carlos Alvarado y qué pitos toca en Retri y qué pitos toca Retri? Ok, dale. Muchísimas gracias por la invitación. Básicamente, bueno, Carlos Alvarado es un ingeniero civil frustrado, Frustrado. frustrado porque empecé a estudiar ingeniería civil y me di cuenta que todo era números y procesos de hace 50 años. Y dije, no, aquí hay que cambiar las cosas. O sea, ¿cómo así que el muro se hace igual en Roma, como se hacía en Roma, como se hace ahora? Y siempre estaba frustrado como nada se podía innovar dentro del sector. Y en esa locura empecé a trabajar mis primeros años, apenas tengo 30 años recién cumplidos. Estamos jóvenes, todos Estamos los días. jóvenes, exacto. Entonces, Aquí la vieja eres tú, Gaby, que tienes 21 años. No quisiera llegar a tu edad. No, mentira. entonces, nada, básicamente en esa frustración me di cuenta de un problema trabajando como residente en una, como eso es el primer trabajo de un ingeniero civil, me di cuenta de un problema que era que no había maquinarias. Terminé llamando a un amigo en un café y le dije, oye, ¿por qué no hacemos el Uber de las máquinas? Y eso fue en el 2019. Imagínate. Y Antes de antes de pandemia, cuando estaba pandemia. el boom de la construcción bacán. Tal cual, estaba todo súper chévere y nada, entre la idea, las ganas, lo más difícil era la ejecución, nos duramos 2 años y medio en empezar a decir, bueno, vamos a renunciar al trabajo y vamos a hacer esto, tiempo completo. Entonces nada, creamos Retri. Retri hoy es el marketplace de maquinaria, de alquiler de maquinaria pesada más grande del país. Tenemos el parque de maquinaria más grande, operamos en 14 departamentos, las 50 empresas top de Colombia alquilan a través de nosotros sus máquinas. Y bueno, creo que somos la PropTech más grande de la ciudad por lo menos y una de las más grandes del país también. Pero yo quiero hablar, es que él habla de maquinaria pesada y habla de construcción, y yo creo que es uno de los gremios que son más resistentes al cambio. Sí, son muy tradicionales. Como tú dijiste, no, yo quiero poner el Uber de la maquinaria pesada y justamente en Barranquilla y justamente en el sector de la construcción, porque uno habla siempre de la construcción y dice, no, el edificio que se sabe hacer desde hace 20 años igual. O sea, como tú dijiste y cómo empezaste a tener esa idea de yo quiero hacer el Uber de la maquinaria pesada. Yo creo que eso a nadie se le ocurre y si se le ocurre dice, eso no va a pegar, eso no va a funcionar. Hay un fondo de Alemania que siempre su tesis es que ellos solo invierten en problemas que para los externos sean ocultos, pero para los dentro de la industria sea evidente. Cada vez que yo le digo a un constructor que es el Uber de la maquinaria, me dicen, tiene todo el sentido. Eso tiene todo el sentido que lo hagas. Entonces, ¿qué pasa? Al final yo necesitaba una máquina para alquilar, mi jefe me estaba, aquí se puede decir vulgaridades, ¿verdad? No. Lo máximo que puede pasar es que nuestro productor Juan Camilo Fontalvo de JF Cinema te haga un pip. Ya. Hay que tranquilo. Dale, Dila, dale, dale, dila, dale, de sin una. problema. Entonces, nada, básicamente el gremio de la construcción es súper vulgar, o sea, es decir, eso es como Ajá. una cadena. Entonces, mi jefe me estaba puteando porque no encontraba la máquina y terminé llamando a un amigo como que, "Ey, me van a echar si yo no encuentro esta máquina, ¿qué voy a hacer?" Y me dijo, oye, un constructor tal la tiene parqueada y no la utiliza. Y era un negocio de 37 millones. O sea, no un negocio de unas tuberías, de nada, algo, eran muy grandes los valores. Le pagué los 37 millones, eso fue como en el 2020, 2019 por ahí, y me dijo, oye, tengo 5 máquinas más, tengo 10 amigos más, y de la nada ya tenía 50 máquinas. Y yo dije, ven acá, pero o sea, es decir, soy la segunda empresa más grande con maquinaria en la ciudad y tengo 50 máquinas porque yo soy súper comercial para distribuirlas y eso, y llamé a mi amigo y hacía todo el sentido. ¿Qué es lo que creo en el sector de la construcción?
los constructores no están dispuestos para pagar por software, sino por resultados. A ellos no les importa la tecnología que yo tengo dentro de Retri. Les interesa su máquina en obra trabajando, punto. O sea, es decir, entonces, es a diferencia de pronto de, o sea, un restaurante sí le interesa un ERP, un software que lo ayuda a gestionar más rápido, pero en este sector la gente paga por resultados. Ahora, yo te hago una pregunta. Entonces, vamos definiendo Retri para los emprendedores que nos están viendo. Tú eres como una especie de marketplace, es decir, tú unes la oferta y demanda de quienes están, quienes están enhuesados con una maquinaria Tal cual. y los que la necesitan para allá. Así es. Entonces, ¿cuál es el valor que tú ofreces agregado como Retri diferente a la típica empresa que hay varias aquí en la costa Claro. que alquilan máquinas? Claro. O sea, ¿qué pasa? Al final nosotros somos un two-sides marketplace. Manager Marketplace. Ese es como el nombre así, VC, o sea, los que no entienden esa vaina. Entonces, eso significa que tengo dos clientes, el supply y el demand. Ambos son mis clientes. No me quedo con uno solo. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Nuestro supply, como el 60%, son empresas que nunca han alquilado una máquina antes. Quiere decir, una constructora que tenía su excavadora en su patio y él no sabe cuánto cuesta, no tiene comercial, no tiene equipo de cartera, entonces se la presta al amigo y el amigo nunca le paga. No tiene mecánicos propios, de cosas tiene el operador y la máquina. Entonces Retri como que lo apoya en todo el proceso, él solo pone el operador y la máquina y nosotros nos encargamos del resto. O sea, de conseguir el negocio, las facturas, hacer las actas, hacer todo básicamente para ellos. Y a la constructora grande lo que hacemos es agrupar muchas máquinas en un solo lugar, porque la disponibilidad es muy cambiante. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿El revenue o el ingreso que tú tienes de tu empresa, o Ujú. sea, en Retri, está en el corretaje o en esa conexión o exactamente en dónde está el negocio tuyo? O sea, es decir, ¿dónde está lo interesante que hace rentable el negocio? Ok, o sea, nosotros básicamente tenemos como diferentes revenue streams. O sea, me van a escuchar pura vaina en inglés así, No, no importa. pero esa vaina son los términos. O No, sea, y aprovechemos, como te decía fuera de cámara, esta es tu clase. O sea, díctales la clase y nos puedes ir enseñando a los jóvenes que nos están viendo qué es eso. dale, O sea, aquí adelante. dale, listo. Entonces son como diferentes revenue streams. Nosotros nos ganamos el 10% por cada transacción que se hace en el alquiler de maquinaria. Básicamente, los dueños de las máquinas nos dan un 10% de descuento por, por alquilar su máquina. Adicionalmente, nosotros las transportamos. Entonces, a la transporte nos ganamos como un 30% y por economía de escala a veces nos ganamos un 100% en cada transporte que hacemos. Adicionalmente, ponemos el combustible a las máquinas, ahí nos ganamos, son volúmenes muy altos, es como el 3% de cada valor de combustible que hacemos. Y bueno, y también se abre todos unos verticales que son realmente el modelo de negocio, que es el financiamiento, etcétera, y otras cosas que todavía no hemos llegado a ese punto, pero va a ser súper importante llegar ahí. Yo te quiero hacer una pregunta que creo que que creo que no le hacemos muchos emprendedores y tú eres o sea, como uno de los primeros que hablamos justamente del tema de tecnología netamente. Ah, sí. ¿Cómo fue ese proceso de comenzar una aplicación, una página web? Quisiera que nos dieran, o sea, cómo fue ese proceso y cómo no frustrarse en ese proceso. Buenísimo, o sea, es decir, yo soy ingeniero civil. Así como dice el meme, a mí lo que me gusta es el fútbol, pero aquí no es el fútbol, sino que Ok. básicamente, realmente yo soy ingeniero civil, no programo. Pues Carlos y yo, dos ingenieros civiles, entendimos el problema y cuál era la solución, eso creíamos. Entonces contratamos un tercer socio que se llama Sergio, al principio era solo contratista, después se volvió como parte del equipo fundador y desarrollamos una web app que realmente no sirvió para nada. Entonces nos Ok. gastamos un año básicamente intentando producir cosas que la gente amara. Entonces, yo creo que lo más importante es construir cosas validándolas antes. Es decir, ¿qué pasó a nosotros? Nosotros decíamos, la gente quiere pedir una máquina por una página web, pero lo que realmente pasó durante los primeros años fue que todo el mundo nos llamaba, oye, necesito una excavadora, o nos escribía, O necesito sea, una no entraban a la excavadora. No página. entraban a la página. Y al principio era como que, no, diles que entren a la página, y eso vale tres, el negocio es el negocio. O sea, es decir, tú le vas a decir a alguien, no me llames. No, llámame si quieres, necesitas una máquina. Entonces, lo que, lo que hicimos básicamente fue decir, oye, ¿por qué intentar cambiar al usuario de canal si el usuario ya tiene un canal que usa para hacer esto? Entonces, ¿qué pasa? Toda la tecnología de un año hacia atrás la estamos construyendo a través de WhatsApp. Entonces, tenemos agentes de inteligencia artificial, los contratos se firman por WhatsApp, todo es a través de WhatsApp, porque es que cambiar al usuario de canal es imposible. Porque es como cuando, voy a funear varias empresas, pero ¿quién usa la aplicación de Narcobollo para pedir un comadre frito? Nadie, Nadie. nadie. ¿Cuánto se gastó en Arcobollo desarrollando eso? No sé.
Pero nadie utiliza eso porque tú quieres tu frito pedirlo o por Rappi o por WhatsApp, en ningún otro canal, punto. Ya tienes unos canales que están hechos para ti, o sea, es lo mismo, es como el ejemplo. Pero yo Pe- quisiera antes agregar lo del tema de, tú dices que fueron años, o sea, para justamente pegar con lo que hoy es Retri. Ujú. ¿Cómo manejaron esa frustración de no me pegó a la primera y yo estoy invirtiendo tiempo, dinero y contraté gente y no me pegó? Si yo estuviera del otro lado y fuera inversionista y tú me dijeras, yo voy a hacer un emprendimiento, lo primero es carácter. O sea, el camino más difícil es emprender. Ser un empleado es mucho más fácil y de cierta manera el salario hueva a uno porque no se le da como la capacidad de incomodarse y llegar a otros puntos. Entonces, es carácter. Nosotros duramos 2 años sin sueldo, Carlos y yo al principio, que éramos full time y estábamos ya los últimos meses diciendo, hey, ¿qué necesitamos? O sea, alquilamos un par de máquinas y nos daba 4 millones, cada uno cogía 2 millones para pagar las cuotas atrasadas de las tarjetas de crédito. Hasta que un momento ya logramos alquilar 5, 10 y empezar a dejarnos 20 millones y empezamos a contratar nuestras primeras personas. Pero los primeros años es donde todo el mundo falla. O sea, las startups como el 80% antes de los 3 años fallan. Cierran. Yo te hago una pregunta. Si tú pudieses definirnos para ti, según tu experiencia, qué es carácter, ¿cómo lo definirías con tus palabras? Eso suena súper cliché, pero sería como resiliencia, pero es, el carácter tiene como 2 puntos buenos. La resiliencia no querer rendirse, o sea, nosotros siempre nos llamamos en el equipo como no somos no quitters, o sea, nosotros no No renunciamos. quitters. Ajá. Pero también está la terquedad de gente que quiere desarrollar cosas que no validaron nunca con el mercado y duran perdiendo un montón de tiempo y dinero en eso. Entonces yo creo que es como la punta de las dos. Si estás convencido en un problema, enamórate del problema, no de la solución, es como la frase. Si no estás convencido, si estás convencido de un problema, es darle que va a resultar. Es decir, uno empieza a decirle, cada vez que uno dice un sí, uno termina diciendo muchos no. La gente tiene que ser consciente en eso. Entonces, cada vez que un emprendedor de mi edad empieza a decir sí a esto, le dices no a no tener tantos amigos, no andar de viaje tanto como los demás, no tener una familia hoy. O sea, es decir, muchos sí son muchos no. Entonces, la gente de pronto en una carrera, los sacrificios que uno tiene que tener para tener una empresa de alto crecimiento, o sea, muchos sacrificios emocionales de decir, "No, ¿qué hago? No crezco hace 3 meses. Me va a llamar mis inversionistas. Entonces, como cada vez que uno dice muchos sí, a decir, ay, qué chévere, hoy estoy en un podcast, pero ¿cuántos no dijimos para estar acá? Mira, acabas de dar todo un recorrido. Tú hablaste de formaste un equipo con amigos con los que tú entendiste el problema y luego hablaste de inversionistas. Ujú. Yo quiero que tú nos cuentes antes que nada cómo elegiste a tus socios. O sea, ¿qué para ti fue lo fundamental para decir, hey, este man es mi socio? Porque yo sí quiero que les cuentes a la gente lo difícil que es tener un socio. Y eso es Y, como un matrimonio forzado que Tal hablamos. cual. y que no todos los amigos pueden ser tus socios. Sí. No, total, lo más principal es que o sea, mi socio era socio antes de amigo, ahora somos mejores amigos, pero al principio Ok, éramos conocidos. ok. Yo creo que es algo muy principal eso, porque o sea, al final se empieza a dar como desconfianza. Si fuera mi amigo antes de socio, se hubiera sido algo extraño. Carlos y yo estudiamos juntos en la universidad. Carlos era mi amigo emprendedor, Carlos Gómez, que es el co-founder principal conmigo. Y básicamente los dos teníamos dos habilidades distintas. O sea, podíamos, como, lo más importante para mí es poder llegar a acuerdos, pero ser distintos. Carlos es una persona que su superpoder es hacer que las cosas pasen, es un super ejecutor. Y yo soy un super estratega, o sea, yo me pierdo en la estrategia y me cuesta aterrizarla y llegarla, pero siempre como que traigo la visión que el mercado pide en 5 meses y la gente voltea a decir, oye, ¿cómo lo viste, no? O sea, ¿cómo sabías que iba a llegar a ese punto? Entonces yo creo que es ser distintos, pero siempre poder llegar a acuerdos juntos, así lo escogimos. Ahora, llegaste a eso y luego tocar la puerta a un tercero que puso el dinero. Claro. Es el camino del fundraising. ¿Cómo lo viviste tú? Y a la persona que están teniendo una idea interesante y quieren emprender y quieren buscar fundraising, desde tu experiencia, ¿qué les enseñarías? Ok. Básicamente, para que entiendan el contexto, yo empiezo a levantar inversión en el 2021. Entonces, cuando yo renuncio al trabajo, dije, bueno, pero en 2 meses levanto $2 millones. O sea, es decir, breve. Todo el mundo estaba levantando un montón de plata en esa época. Sí. Y yo empiezo a levantar, me dijeron, no, necesitas tracción, ya no es con un PowerPoint, tienes que facturar. Quisiera, antes, perdón por interrumpirte, ¿qué extracción? Tracción es tener ventas y Ok. clientes. O sea, cifras que te demuestran que... Claro. Antes, ¿qué pasa? O sea, Airbnb levantó dinero, $6 millones sin ningún cliente. O
solo con el concepto de la idea. Eso pasaba antes. Eso Ahora, ya no es así. ya no es así, ¿ok? El mundo cambió. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé a levantar en el 2021, que era levantar, imagínate, yo soy ingeniero civil, o sea, yo ni un estado financiero sabía leer. Y, y entonces me dijeron, Personaje. Y tú quiero $1.000.000.000 ya. ajá, tal cual, o sea, eso era mi sueño y con un PowerPoint súper bonito y todo el mundo me empezó a decir, no, no, no. Primero, levantar plata es que te digan 100 nos, para que alguien de pronto te diga un sí o de pronto nadie te diga un sí, ¿ok? Entonces, ¿qué nos sirvió para levantar plata? Clases, hay clases gratis de Y Combinator, que es la aceleradora más grande, hace un Summer Sí. School. Endeavor me ayudó muchísimo en Caribe Endeavor. Y básicamente empezaron a dar plata de cómo levantar capital. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un fundraising. Fui a mi primer evento, que era un Capital Summit del 2022 en Cali, y me siento con uno de los fondos más grandes. O sea, uno siempre experimenta con los fondos chiquitos y después te encuentras con los grandes. Yo como era un novato, o sea, me fui de frente con uno de los fondos más grandes de Latinoamérica y destrozó, o sea, me destrozó completamente en el fondo, pero también me dio consejos muy buenos. Entonces, básicamente, o sea, ahí viene el carácter. O sea, tú no te puedes bajar con cada no. Cada no es una oportunidad de mejorar. Entonces, nos tocó abrir empresa LLC en Delaware, porque la plata no te la dan en Colombia. Entonces, ¿cómo Sí. así que una empresa en Delaware y costaba $1.000 mantenerlo anual y no había ni un peso? Entonces, abre en Delaware, buscar abogados y contadores en Estados Unidos. Claro. Como ya estábamos facturando en la SAS, nos tocaba venderle y Hacer el flip. hacer el flip, y entonces el flip miércoles otra plata para que nos hicieran el flip. Ya cuando estaba la estructura lista, nos tocaba crear un data room. Entonces, toda la información de la empresa en un solo lugar, después tener el pitch y al final empezamos a ir con fondos, llevan como 100 nos Sí. y terminamos al punto donde recibimos el primer sí. Entonces, el primer sí fue la reunión más extraña del mundo. O sea, es decir, porque era una persona que no invertía. ¿Cómo Imagínate, así? o Que no sea, invertía. era la empresa número uno del país de maquinaria, que en teoría Ujú. era mi competencia, o sea, yo me le estaba metiendo en el rancho a ellos, en teoría. O sea, es decir, si no le alquilaban las máquinas a él, me la alquilaban a mí. Y me encontré con un empresario barranquillero que se llama Guillermo Cepeda, que es el dueño de una empresa que se llama Equinorte, y ha sido un mentor para mí. O sea, Guillermo es una excelente persona, es un Y excelente aparte es inversor. un tipo visionario, un Visionario. berraco, es un empresario de esos que uno admira aquí en Barranquilla. Claro, exacto. Y Guillermo, yo le eché el cuento. Él me dijo, no, Guillermo, quiero hablar contigo. Y yo, no, me va a destrozar. O sea, me va a decir, coge plata y ábrete, pelado, que estás aquí o que te estás metiendo en el rancho mío. Y cuando llegó donde Guillermo, Guillermo abre la puerta y me dice que, bueno, ¿cuál es la salsa secreta? ¿Qué estás haciendo tú que nadie más ha podido? Esa fue la única pregunta. Porque ya cuando alguien sabe tanto del sector no te pregunta más nada. Y yo le dije, no, es que mira, es que yo no le alquilo a las empresas de alquiler, sino que las alquilo a los dueños de las máquinas que no lo utilizan. Me dijo, listo, ¿y cuánto estás pidiendo? Y yo, no tanto. Dale, listo, ¿Y cerrada la tú? inversión. ¿Y tú qué? Así, o sea, fue una cosa de 10 minutos, 5 minutos. Y yo como que, what, cerré la primera inversión. O sea, Pero es yo decir. quiero hablar ahí. O sea, porque es que tú llegar a ese punto, no, es que te voy a decir qué pasa. Porque es que, y Carlos me lo decía antes que empezara la entrevista, tú no es soplar y hacer botella. Total, Y él tuvo que comer mango bien biche, para total. no decir la palabra vulgar que iba a decir. Pero, ¿qué pasa? Yo lo que interpreto de toda tu historia es que si bien ese pitch deck fue lo más fácil, para llegar ahí tuviste que recibir muchos no que te hicieron mejorar Claro, el producto, el servicio, todo eso. todo, o sea, literal, o sea, es como que las hipótesis, todo te lo cuestionaban, o sea, los fondos grandes, y no, joder, esto lo va a escuchar la gente del podcast, pero muchos fondos también cachacos, que, o sea, es que primero, por costeño, ya te valoran, o sea, es decir. Entonces, ahí hay algo importante, o sea, es decir, tú llegas y dices, pues, ¿qué ecosistema? ¿Quién te ha llegado? Y te preguntan, ¿tú qué eres? ¿Ex Harvard, ex Stanford, no ¿Y sé tú? qué? Y yo, pues nada. No, ¿y en qué? ¿Trabajaste en Rappi, en Fruban? No hay nada. O sea, es decir, entonces, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿cuál es tu derecho a existir y hablar conmigo? No. Y entonces es como que uno tratando de convencerlos y, bueno, yo soy el mejor vendedor que existe empírico. ¿Ok? Pero cuando llegué ahí me di cuenta que el pitch en inglés no podía durar más de 2 minutos, se te aburrían, porque los gringos quieren como que qué estás pidiendo y por qué lo estás pidiendo, punto. Y al latino quieres que le eches el secreto para que se copien tu idea y lo abran por otro lado. O sea, le tienes que desnudarte completo para que ellos te digan que no al final, o sea, es decir. Entonces, obviamente, yo cuando ya llegué a hablar con Guillermo, yo estaba súper confiado. O sea, me habían dado con el bate
durante 100 veces En cuando todos él, los idiomas. en todos los idiomas. O sea, él cuando llegó me dio una seguridad de decir, no, este man sabe lo que hace. Y cada pregunta que me hacía ya me la habían preguntado antes. Hay un momento, como cuando estás como por el 50, ¿no? Te empiezan a repetir solo las preguntas. Entonces la táctica de los pitch es siempre adelantarte a las preguntas que te va a hacer el fondo para que no te las hagan al final. Oye, puta, Yo, o sea, yo no sé si las personas que me están escuchando saben esto, pero él nos ha contado toda esta historia y nos ha dicho que se ha dado de frente, pero usted se en Forbes. Y yo Claro. creo que eso ha sido un logro excepcional que no muchas personas en Colombia pueden decir. Y sobre todo un costeño diciendo, yo estuve en Forbes con una aplicación, o sea, con tecnología. O sea, Claro. de verdad te lo decimos Roberto y yo, o sea, eso es un orgullo muy grande saber que hay costeños que están en el tema de la tecnología y que le están metiendo a este tema para salir. no, y mira, estamos viendo acá, el titular era las 100 startups para ver en Colombia. O sea, ustedes fueron el foco, literalmente, si me equivoco, antes cuando estuviste en Forbes tenía menos de 30 años, ¿cierto? Sí. O sea, literalmente estuviste como. O sea, yo siento que cumpliste muchos de tus sueños antes de los 30. No, O sea, ojalá. primero, ¿cómo se sintió estar en Forbes o que te llamaran y decirte, vas a estar en Forbes? La verdad es que es súper bueno y más sin pagar un peso. O sea, es decir, realmente fue una convocatoria que participaron 3.000 startups. Ya realmente Retri es alguien conocido en el ecosistema. O sea, realmente ya todo el mundo conoce a Retri cada vez que hablan. Entonces, para nosotros fue un logro muy grande realmente salir como, para nosotros también era como un checklist que teníamos que lograr salir en Forbes. Eh, pero también entendimos que, o sea, hay un momento donde muchas startups que hoy ya no están, su logro era salir en Forbes. Para nosotros era un hito más. O sea, para nosotros nunca buscamos salir en Forbes. Por lo que buscamos, terminamos saliendo en Forbes como resultado. No sé si me va a entender. Sí, O sea, es como lo que nosotros queríamos era o sea, cambiar no la era la industria. meta, pero era parte del camino. Era parte del camino. Porque mucha gente se deja engañar por su ego y su meta es salir en Forbes. Y Pero eso no salir en tiene que Forbes ser. no tiene nada que ver. O sea, nuestra meta es realmente cambiar la industria, ser el parque de maquinaria más grande del país, dar más de 600 empleos indirectos, entrar a los 50 constructoras más grandes del país pidan a través de nuestra plataforma. O sea, eso realmente para nosotros es lo que nos hace orgullosos. Eh, y obviamente yo creo que al final cuando uno está haciendo las cosas bien, no le está haciendo daño a nadie, tiene buena reputación, ya tú no tienes que salir a tocar a las puertas a Forbes para decir, "Hey, yo quiero salir ahí", sino que ellos te buscan a ti para salir. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Yo quiero hacerte una pregunta porque, digamos, tú entraste muy fuerte como startup en el ecosistema PropTech, que para los que no saben qué es PropTech, es el ecosistema de empresas tecnológicas que prestan servicios al sector del real estate o de los bienes inmuebles. Y yo lo que he escuchado y lo que he vivido incluso a título personal es que el PropTech es un ecosistema un poco más solidario, más colaborativo que competitivo como el sector tradicional de la construcción. ¿Cómo ha vivido Retri su paso por el PropTech en Colombia y en Latinoamérica? Pues realmente nos ha ido muy bien, o sea, es decir, hemos encontrado con muchos amigos. Al final nosotros tenemos como un grupo de PropTech y decimos, oye, mira, yo entré a Marval, ya te voy a pasar el contacto, el de compras y el de innovación para que le puedas echar el pitch tú. Entonces siempre nos ayudamos entre todos. Al final, ¿qué pasa? PropTech, entre todos los sectores de Colombia, somos los más chiquitos, de los más chiquitos que Sí, existen. Entonces, como somos tan chiquitos, nadie le pisa la manguera a otro. Entonces, pues yo te ayudo porque es que yo no tengo otro Retri. Entonces, nadie va a competir conmigo en maquinaria. ¿Ok? Entonces, uno hace en drones, otro hace en tokenización. O sea, cada uno está como en su área. Entonces, nos ayudamos todos. También estuvimos en PropTech Latam en Ciudad de México el año pasado participando. Y nos fue súper bien también como conocer que no solo es Colombia los que estamos atrasados en PropTech, es toda Latinoamérica. Y al final, como la construcción es una torta tan grande, yo creo que a la gente le da miedo meterse. O sea, como que hablarlo súper claro, si ustedes van a emprender y quieren algo fácil, habrá una SaaS o una FinTech. O sea, PropTech es lo más difícil para abrir si no estás entre esas dos. Yo quiero resaltar mucho lo que acabas de decir y es el tema de la colaboración. Creo que es como la tercera vez que nos dicen esto y yo siento que cuando la gente empieza a hacer empresa, piensan que hay que quitar a toda la competencia al lado no, y a toda la gente que se parece lo más mínimo a uno, pero en realidad lo que hemos visto y lo que hemos escuchado es que es ayudarse. Pero siguiendo esa línea, ¿cómo haces para conocer tu mercado y evolucionar con ese mercado que ha sido realmente un mercado muy estático alrededor del tiempo?
sea, realmente es que la torta de la construcción es demasiado grande. O sea, la gente a veces no es como consciente del tamaño que tiene la construcción y no solo construcción. O sea, toda la industria que acarrea desde Ultracem que vende cemento hasta la constructora que vende al final. Entonces, yo creo que hacer un mercado tan grande, todo el mundo encuentra como su fit. O sea, para mí no todo cliente hace fit. Uno tiene que entender que yo siempre le digo a mis vendedores, hey, ustedes no son vendemotos, no tienen que tratar de convencer a la gente a convencerlo que compren Retri. Pues si no lo quieren comprar, que no lo compren, punto. O sea, es decir, yo al final sé qué valor agrego y sé qué es lo importante para mí. Entonces nosotros entendimos cuál fue el market fit, que eso es un término súper importante para los que están escuchando, es no todo el mundo debe ser cliente tuyo, tú no debes convencer a todo el mundo para que sea cliente Sí, tuyo. porque si no, no vas a alinear nunca tus principios corporativos al servicio o al producto que tú estás vendiendo. Claro, y al principio como que lo más complicado, yo creo que tener una startup, porque primero el emprendedor es visionario, o sea, al emprendedor le gusta imaginarse, quiere solucionar todo en un año. Entonces lo más importante en los primeros años es el foco. O sea, nosotros, nuestros mentores siempre nos decían, hay foco. Ey, es que yo quiero abrir una fintech que le preste plata a la gente de la máquina. Ey, coño, no. Todavía no. ¿Sí me entiendes? No, yo quiero vender repuestos porque es que se me dañan las máquinas operando y qué tal si yo me pongo a vender repuestos y gano plata. Entonces, realmente es que hay tantas oportunidades en la verticalización del problema que estás solucionando que si tú no tienes foco en solucionar uno solo a la vez, te vuelves nada, entonces no terminas haciendo nada. Entonces, lo que yo creo es que muchas empresas, obviamente, cuando levantaban $2 millones en PowerPoints, quemaron mucho dinero, pero en verdad nunca le agregaron valor al cliente. O sea, si Rappi nos siguiera regalando 50.000 pesos cada vez que pedimos, ¿qué sentido tiene? Hoy Rappi no te regala un peso, pero ¿cuánta plata Rappi te ha sacado a ti? Entonces, es como que mucha gente, o sea, le dieron plata a las personas para convencerlo de su solución, más realmente no estaba solucionando un problema de trasfondo que hiciera que las personas te prefirieran a ti antes que todo el mundo. Ahora, hoy en día, tú estabas diciendo que ustedes son el marketplace en el tema de maquinaria, pero obviamente Retri no se va a quedar ahí. Y yo te escucho a ti, y yo te escucho hambre en los planes que tú tienes. ¿Qué planes que puedas contar, obviamente, tiene Retri en los próximos 5 o 10 años en materia de servicio, en materia de tecnología, en materia de producto, que pueda predecir, porque la tecnología va a una velocidad que yo creo que ni tú ni yo sabemos qué va a pasar en 3 años, pero, Total, pero, total. pero ¿qué visión tienes tú Ok, o tu empresa? sí, claro. O sea, lo primero para empezar es, hey, no sean como egoístas con sus ideas. Al principio me decían, no cuentes retri que te la van a hacer. La idea no importa, es la ejecución. O sea, la idea todo el mundo la tiene. Entonces, por eso es que no hay secretos. Nosotros nuestra primera hipótesis es que las máquinas van a seguir existiendo en los próximos 50 años. O sea, las máquinas no van a dejar de existir. O sea, la gente necesita seguir haciendo obras. Nuestra siguiente hipótesis es que los operadores tampoco van a dejar de existir por un tiempo. O sea, las máquinas autóctonas se van a demorar como unos 30 años en existir. De pronto lo que viene es la tendencia verde, va a haber máquinas eléctricas y máquinas de hidrógeno y por ahí pues podemos estar, pero lo más importante es que las datas hoy son puntos de data. O sea, las máquinas son puntos de data. ¿Cómo así? O sea, es decir, las máquinas ahora en tiempo real pueden transmitirte si están prendidas, dónde están, cuánta material tienen cargado, quién lo está utilizando, cuántas horas lleva prendido, en qué localización está. Y hoy en Latinoamérica esa data se pierde, nadie la utiliza. Para nosotros, obviamente, lo que nos estamos enfocando es cómo poder traer la mayor data del mercado a nuestro marketplace para decir, oye, ya no necesitas firmar un orómetro, o sea, un papelito de Ujú. recibo, ya la máquina te da eso. O Ok. quieres saber cuánto produce la máquina, eso ya te lo da la máquina. No tienes que tener un ingeniero viendo cómo está. Entonces ahí se puede abrir nuevos modelos de negocios como, oye, yo te pago por metro cúbico, no te pago por hora de máquina porque ya el producido puede estar. Pero bueno, eso es como a largo plazo lo que viene en la industria. A corto plazo, nosotros queremos ser el número uno en Latinoamérica, de alquiler de maquinaria, el Uber de las máquinas en Latinoamérica. Hoy el big player de toda Latinoamérica, que es una empresa de Brasil, tiene el 3% del mercado. Entonces nosotros creemos que el única big player que puede haber en el continente es un modelo agregador como Retri. O sea, un modelo que gestione todas las máquinas porque no existe más. O sea, porque tener máquinas es tan costoso en parques, en movilizarla, en abrir un nuevo país, en personal, en mecánicos, etcétera, etcétera, que realmente un modelo agregador es el que va a ganar en todos estos próximos 10 años que vienen. Y a través de eso, pues hemos entendido que hay un problema muy grande de liquidez en la industria. Las máquinas cuestan
1.200 millones, una servotransmisión cuesta 200 millones, entonces yo te pago 36 pesos mensuales, tú eres un mal financiero, una empresa pyme, una empresa que de pronto no has tenido la educación financiera que deberías tener, sino que tu papá se alquilaba a alquilar máquinas o viste una oportunidad, entonces se te daña la servotransmisión y no tienes 200 millones. Ya no hay nada. Entonces no tienes 200 millones, entonces tienes un activo de 1.200 millones que no puedes monetizar porque no tienes el dinero para ponerlo a producir. Entonces nosotros nos dimos cuenta que hay una forma que nosotros podemos ayudar, porque lo que nosotros queremos es que el mayor número de máquinas que esté en el país se pueda utilizar siempre. O sea, es acabar las horas muertas, esa es nuestra misión. O sea, si yo me pudiera tatuar algo es acabar las horas muertas de las máquinas. ¿Cómo maximizamos los activos que están en un continente para que se utilicen la mayor parte del tiempo? Y cambiar la decisión de compra de nuevas máquinas. Eso podría impactar en el valor de las máquinas a futuro, Claro, en el mercado, pues. claro. Es que al final, entre más máquinas tenemos en Retri, más el precio es mucho más asequible. Yo te quiero preguntar, y es una cosa que ustedes se abanderan mucho, y es la presencia que tienen en todos los departamentos. Y justamente las cotizaciones que las sacan súper rápido, que realmente llamar uno al teléfono, decir cuánto me cuesta traer una retroexcavadora a la obra, eso es, da un momento, ya te pasa, entonces se demora Total. mucho. ¿Cómo ustedes vieron eso y cómo hicieron para dinamizar ese proceso? O sea, nosotros, ¿qué pasa? Al final estandarizamos como todo es data, entonces estandarizamos cuáles son los precios de cada mercado. O sea, si ustedes quieren entender como algo, en Bogotá se alquilan las máquinas 35% menos que en la costa. O sea, como para que entiendan, si van a Porque más competencia. porque hay más competencia. Entonces, básicamente lo que hicimos fue tener puntos de data por máquinas y podemos tener un modelo predictivo para poder cerrar máquinas más rápido. Pero lo más importante es que todos los agentes, o sea, todo el que te atiende a través de WhatsApp de Retri no son personas, somos agentes de inteligencia artificial que básicamente pronteamos, educamos, recogen información, se autoentrenan solos y básicamente de un lado recibe toda la información para cotizar, te devuelve la cotización y por el otro lado tenemos otro agente que se encarga de buscar las máquinas, hacer subastas entre los dueños y encontrar las máquinas que hacen mejor match para ti. ¿Y cómo manejan la presencia en diferentes departamentos de Colombia? No es muy difícil como manejar o llevar esa logística. No, realmente lo que nosotros entendimos que este es otro concepto súper emprendedor para Marketplace, es un tema que se llama Network Effects, son efectos red. Entonces básicamente nosotros entendimos que una máquina en Santander se tiene que alquilar en Santander. ¿Ok? O sea, no podemos mandar una máquina de Bogotá a Santander a alquilar. Entonces lo que hacemos es construir y mapear los datos de puntos de red dentro de una misma localización. Entonces en Barranquilla ahora mismo tenemos 275 dueños de máquinas que interactúan entre ellos a través de nuestro modelo de link. Entonces no necesitamos presencia, porque es que los dueños de máquinas son la misma presencia de nosotros. ¿Sí me va a Ok, entender? Al final alguien sí. que tiene máquinas, todo es una red interna. Nosotros tenemos efectos de red con transportistas. O sea, si a veces me llaman los clientes, yo tengo una excavadora más barata. Y yo les digo, eso es mentira, no hay excavadoras disponibles. Yo las tengo todas. O sea, es mentira. Yo O ya las sea, tengo todas en un mercado. O sea, me estás bloqueando. o sea, de verdad conoces demasiado, o sea, demasiado el mercado. Pero ya para cerrar un poco la entrevista, justamente la idea de esta temporada, como lo he hecho en otros episodios, es demostrar que en Barranquilla y en la costa se emprende. Y quisiera saber cómo fue para ti crecer como costeño y qué punto diferenciador de los demás emprendedores de Colombia sientes tú que te aportó venir de la costa. Ah, yo creo que una de las cosas más importantes que parece como estúpida, pero es, ey, esta vaina es súper estresante. O sea, emprender un startup es en esta circunstancia más donde no hay capital, la economía estaba a la baja, el gobierno no ayuda. Esto es súper estresante. Yo creo que el costeño tiene esa vaina de cogerla a veces relajado, o sea, es decir, hey, no tienes, Cógela suave, cógela papi. suave, o sea, estás a poner a llorar porque no hay clientes, es lo que hay, o sea, es decir, digo, ya no hay más Es el nada. sabor. Ey, claro, y esto es lo que hay, o sea, es decir, te vas a poner a llorar por, por lo que no puedes controlar, no te estreses por lo que no puedes controlar, entonces yo creo que eso también ayudó y al final yo creo que yo no lo definiría como todos costeños, para mí el barranquillero tiene otra cosa distinta y es algo que en Bogotá me lo dicen mucho, es que tú eres barranquillero y se nota. O sea, el barranquillero es el que la coge suave, pero el barranquillero es puntual, es serio, sabe hacer Es negocio, trabajador. es trabajador, tenemos buenos referentes, buenas empresas que están atrás de nosotros, Tecnolab, Monómero, o sea, hay de todo atrás, Procaps, hay de todo atrás, una industria que nos acompaña y que tenemos como una resiliencia y unos manes camelladores con buenas ideas. Entonces yo creo que no es como lo mismo, pero sí creo que nos ha ayudado bastante, o sea, al final en el ecosistema startup, si bien no hay muchos barranquilleros que son los founders,
casi los primeros 100 empleados de Rappi, el 50% eran costeños, barranquilleros. Para que O veas sea, tú. cosas que la gente no sabe. Entonces tú te las encuentras en la industria y la Rappi Mafia, muchos de ellos salieron Son la rápida. de la Oye, aquí en estos podcasts vemos los Crypto Bros, pero no había escuchado jamás la Rappi Y Mafia. la Rappi Mafia es que al final había como un concepto en Estados Unidos y aquí se copiaron de que de Rappi y de ex trabajadores de Rappi se crearon muchas startups. Y cuando tú ves el ecosistema que se crearon a través de Llenos de Rappis. llenos de gente de Rappi. Yo soy ex Rappi, eso era una firma para levantar dinero antes. Claro. Mira, yo quiero darle fin a esta entrevista haciéndote una pregunta que yo se la estoy haciendo a casi todos los invitados al final. Emprender es para todo el mundo. Nada, y está bien. O sea, si tú tuvieras que, digamos que es la misma pregunta que hacemos siempre, Gaby. Sí. Espero que no me critiques. Mira, ella, yo soy el jefe de ella, pero ella parece la jefa mía. Yo te pregunto, ya, si tú ves que hay un emprendedor, un joven que está en el Tibiri Tábara, que no sabe si emprender o dedicarse a ser empleado, ¿tú qué le dirías para que se convenza de entender cuál es la diferencia entre los dos para que tome una decisión, desde tu experiencia? A ver, de mi experiencia, si alguien estuviera recién graduándose de la universidad, le diría y trabaja un poquito, entiende qué es el dinero, trabajar, qué es tenerlo y qué ganarse unos millones al mes, porque no es fácil, la gente cree que es fácil para una empresa pagar eso. Yo le diría, trabaja, y para mí un emprendedor, yo no soy un emprendedor casual, o sea, yo no le doy sentido a hacer emprendimientos Porque sí. con una, ajá, exacto, y también como una tienda, ¿no? Es que voy a vender, no sé, buñuelos, puede ser, para mí si no es Mr. Bono no tiene sentido. Ok, o sea, es decir, pero es mi forma de ver las cosas. Entonces, yo le diría como que primero es manejo de la incertidumbre, o sea, tienes que aprender a vivir con la incertidumbre, o sea, yo creo que los emprendedores, incluyendo Donald Trump, ha estado rico y ha estado quebrado y hoy es presidente. Sí, O sea, es decir, eso siempre va a pasar, siempre vas a estar arriba y abajo y tienes que aprender a bailar cada vez que es como está sonando el vals, ¿ok? Eso es lo eso primero. está importante. Y lo segundo es que te planees para emprender. O sea, es decir, cuando yo decidí renunciar a mi trabajo, yo pagué todas mis tarjetas de crédito, salí todas las deudas, hablé con mis papás a decir, hey, voy a volver a vivir en su casa para que me Adivina. ayuden, adivinen, me van a apoyar un año y fueron dos. O sea, es decir, intenté planearme para tener un colchón, porque es que no te va a salir las cosas como la planeas. Y tienes que amarlo. Las cosas no salen. A mí cada vez que iba a un centro de emprendimiento me decían, ¿y cómo es tu plan de negocio? Mija, eso no sirve. O sea, es decir, o sea, sí sirve, pero no sirve porque nunca va a salir las cosas como lo planeaba. El mercado va a reaccionar como va a reaccionar, punto. Entonces, como dice Y Combinator, equivócate rápido y equivócate barato. Ya, eso es lo único que le diría. Oye, yo te voy a decir una cosa, Gaby, no sé si te daste la misma impresión, pero yo sentí en este episodio que nos dictaron una clase profunda de PropTech, de fundraising y de resiliencia. Hay una vaina que a mí me impresiona y quiero destacarlo, ¿no? Y después tú haces el cierre, pero yo quiero destacar algo de ti, Carlos, y es la energía que tienes es contagiosa a pesar de que yo sé lo difícil que es tener un emprendimiento. Qué Y, bueno. y los golpes que te has debido dar, porque tú mismo me los contaste ahora, nos los contaste a todos acá, pero qué contagioso es esa energía y qué bacano que ojalá seas tú una inspiración para los que están emprendiendo y sepan que los barranquilleros, los samarios, los costeños también podemos hacer startups. Así es. Entonces, doña Gaby, le cedo el honor de hacer el closure de esta entrevista. Bueno, este fue un nuevo episodio de Negocios Inteligentes. Como ya saben, nos vemos el próximo jueves y sobre todo sigan a Retro en sus redes sociales, sigan a Carlos en sus redes sociales y cuéntenos si ustedes también han tenido algún tipo de idea como esta y si se han estrellado en el proceso. Hasta luego. Hasta luego.